Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. No sé si me escuchan. Buenas tardes. Qué gusto, Jonathan. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Qué bueno. Bienvenida, Merlin. Qué bueno verlas por acá. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Si no estoy mal con ustedes, el parcial es la otra semana. Ustedes me indican si estoy en lo correcto. Porque según yo, sí. Según yo también. Vamos a ver. Voy a verificar una vez más por acá. Bueno, según el calendario que tenemos, entre semana cursos de 5:30 a 7, correcto. Entonces la siguiente semana tenemos nuestro primer parcial, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el primer parcial? ¿O qué tiene que estudiar usted para prepararse? Lo que hemos visto, por favor, hasta la clase del lunes pasado, ¿sí? Lo de hoy va a tomar en cuenta para el parcial número 2. Así que por favor, para que usted por ahí no se vaya a poner a estudiar de más. Bueno, antes de iniciar, quisiera saber si alguno de ustedes se recuerda de qué platicamos la semana pasada. Espero que no sean todos o no se recuerdan. Algo que usted se recuerda que hayamos platicado la semana pasada. Vamos a ver, Jonathan, si se recuerda de qué platicamos. Sí, vimos algo relacionado al conductismo. Gracias. Vamos a ver, Cecia. No sé si se recuerda usted qué vimos, qué platicamos. Está Cecia, vamos a estar por ahí Andrea López. Si no mal recuerdo, también hablamos sobre el humanismo. Muy bien, gracias. Sí, hablamos sobre el humanismo, ¿verdad? Alejandra, no sé si usted se recuerda qué más platicamos. ¿No? Bueno, para hacerles una recapitulación, nosotros platicamos de los paradigmas de la psicología en la clase anterior. Hablamos de la Gestalt, hablamos del humanismo, hablamos de la revolución cognitiva, hablamos de cómo la perspectiva sociocultural por Vygotsky entra en juego con lo que es la conciencia y la mediación social del ser humano. Vimos que también hubo una ruptura epistemológica porque la psicología en ese tiempo nació como una ciencia, pero cuando se da esta ruptura se separa de la especulación filosófica y entra en juego un método experimental, ¿verdad? Entonces ahí da un giro fisiológico donde la reflexología rusa sí o sí se da cuenta que toda la actividad psíquica es fruto de nuestros movimientos musculares que tienen un origen central que es el cerebro. Luego de eso hablamos del condicionamiento, que era lo que ustedes me decían. Por ahí yo les puse un ejemplo de la campanita, el concentrado y la mascota, ¿verdad? Eso fue liderado por Iván Paulón. Luego vimos cómo se da la construcción del conductismo, donde Watson pues tiene un método objetivo que él se da cuenta que hay un reflejo condicionado para convertir la psicología en una ciencia natural de predicción y de control. Vimos por ahí dos formas de aprender del condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. También platicamos un poquito sobre la mecánica de la conducta, de cómo hay estímulos, de cómo hay conductas y de cómo hay una consecuencia, ¿verdad? Esto fue lo que platicamos
la clase pasada. Ahorita les voy a compartir lo que vamos a ver hoy. El día de hoy vamos a hablar del psicoanálisis. ¿Sí? Hoy nos vamos a dedicar nada más a ver lo que es el psicoanálisis. ¿Ya se ve mi pantalla? Por favor, usted me puede... Gracias. Bueno. Por favor, si en algún dado punto se deja de ver mi pantalla, por favor, usted me dice, licenciada, no está compartiendo. Bueno, y vamos a hablar un poquito acerca del psicoanálisis freudiano, ¿sí? Este psicoanálisis freudiano, vamos a ver cómo descubre las profundidades de la mente, ¿sí? Vamos a ver cómo trabaja el inconsciente y cómo trabaja el consciente y algunos otros aspectos que sí o sí nos sirven para poder descubrir ese psicoanálisis. Y cuando yo hablo de descubrir ese psicoanálisis, voy a ver que nosotros, como seres humanos, tenemos impulsos ocultos hasta la práctica clínica, ¿sí? Es por eso que en su momento a ustedes les van a recomendar también empezar su proceso terapéutico con su psicólogo. Primero porque pues nosotros tenemos que estar bien para poder atender a las otras personas. Porque si nosotros no estamos bien, pues no vamos a poder de veras dar una terapia 100% efectiva. Porque si usted está pasando por un duelo reciente que lo está afectando mucho y casualmente llega un paciente con usted que está pasando la misma situación, lo más probable en terapia es que usted se ponga del lado del paciente y diga, usted está pasando por lo mismo y los dos se pongan a llorar, ¿verdad? Y pues usted es el psicólogo, por lo tanto usted tiene que ser por ahí el salvavidas de esta persona, ¿verdad? Entonces, si esto llegara a pasar, entonces usted tiene que pues, referir, ¿verdad? Para no interferir en el proceso de su paciente. Y si nos damos cuenta, acá en la imagen yo tengo un iceberg, ¿sí? Donde podemos ver que en este iceberg, en la parte de hasta arriba, que es este hielo, pues es un poquito, ¿sí? Es un pedacito de hielo, que en este caso sería lo consciente. Y lo consciente son todos nuestros pensamientos actuales que nos hacen regirnos a una realidad, ¿sí? En este caso, si lo comparamos con la vida, pues podría ser el suelo que nos sirve para poder caminar, para poder estar parados y para poder movernos de un lado a otro. Pero si me voy un poquito al inconsciente en este iceberg, es lo que se está hundiendo, ¿sí? O es lo que está todavía sumergido, porque en su momento pues se va a ir desapareciendo, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, ese inconsciente van a ser todos nuestros impulsos y deseos reprimidos que tenemos nosotros de manera interna. El padre del psicoanálisis es Freud. Ahora bien, voy a iniciar dando a conocer un poquito la historia de lo que es Freud. Y a Freud se le conoce como el padre del psicoanálisis, pero también él es un arquitecto del inconsciente. Si no existiera material inconsciente, pues la psicología no entra en juego, porque entonces no tendríamos que explorar traumas, conflictos internos y muchas cosas que se dan de manera inconsciente. Pero Sigmund Freud nació en 1856 en Freiberg, Moravia, ¿sí? Él nace en la República de Checoslovaquia y él es hijo de padres judíos. Él estudió medicina en Viena, ¿sí? Él es un gran amigo de Joseph Breuer, con quien él desarrolla una técnica. Esa técnica la tengo acá, que es la catártica, ¿sí? La formación académica, si la vemos de Freud, pues él fue un médico neurólogo que trabajó de la mano con Charcot en Francia sobre el hipnotismo, ¿sí? Esta es una técnica que se utiliza mucho en psicoterapia o en terapia, pero es una técnica un poco complicada porque a grandes rasgos, pues la persona entra
en reposo, podríamos decir que se duerme la persona, y se utiliza lo que es el hipnotismo. Mediante ese hipnotismo, la persona empieza a platicar sobre todo ese material inconsciente que nosotros como seres humanos tenemos. En Guatemala, tal vez son contados los psicólogos que se dedican a realizar esta técnica, porque hay que estudiarla muy bien. Porque si no se estudia muy bien y no se tiene la práctica adecuada, y no se hace de la mejor manera, ¿sí? Entonces, este señor Freud, viene y pues hace lo que es el hipnotismo, pero con su amigo Breuer también entra en juego lo que es la técnica catártica, ¿sí? Por ahí es donde usted más adelante va a escuchar que por ahí a usted le van a decir, ay, es que su paciente hizo catarsis o no hizo catarsis. Entonces usted le va a decir, fíjate que sí. Y la catarsis es cuando la persona pues entra como que en esa crisis de llorar de manera incontrolada, porque empieza a comentar pues toda la situación que lo tiene mal, ¿sí? Entonces empieza a fluir por ahí los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Entonces así es como inicia la vida, en este caso de Freud, en 1856. Luego de esto nos damos cuenta que está la resistencia. La resistencia dentro del psicoanálisis se enfrentó fuertes ataques iniciales en los círculos intelectuales, ¿sí? Normalmente nosotros, los psicólogos, vamos a encontrar mucha resistencia en nuestros pacientes. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Un ejemplo muy claro es que por ahí va a haber un paciente que está pasando por alguna situación muy fuerte, donde usted ya confrontó y le dijo, mire, usted está haciendo esto y esto, y no podemos obviar nuestra realidad. Entonces el paciente se da cuenta que sí, evidentemente está pasando por esta situación. Entonces, como se dio cuenta que ya logramos encontrar la realidad, en este caso de la situación que le está pasando, entonces él se va a sentir que estás ofendido, descubierto, y empieza entonces a posponer las sesiones terapéuticas, ¿sí? Empieza a tener esta resistencia porque sabe que ya encontramos el detonante, pero a ese detonante hay que ir desbordándolo para poder ir trabajando varias partes. Entonces, el paciente viene y empieza a poner resistencia. De igual manera es uno cuando uno sabe que está enfermo, que le está doliendo algo, que tiene que hacerse exámenes y que los está posponiendo constantemente, ¿verdad? Entonces esa es una resistencia, ¿sí? Entonces, Freud sí tiene un poquito de problema porque entonces empiezan los fuertes ataques, porque él se da cuenta que pues todos nos resistimos a más de alguna cosa, ¿sí? Pero también pasa algo bien curioso con Freud. Freud viene y se da cuenta que es atacado desde sus principios, y poco a poquito él viene abriendo paso en los círculos intelectuales, pero entra también en juego lo que es el exilio, porque en 1933 y en 1939 él es perseguido por los nazis, ¿sí? Él viene y se refugia en Londres, donde él fallece en 1939, ¿sí? ¿Por qué muere él? Porque él sufrió de un cáncer de garganta, ¿sí? Él muere el 23 de septiembre en 1939. Ahora bien, ¿alguien se recuerda o sabe un poquito quiénes eran los nazis? ¿O no le suena por ahí? Sí, era una secta que estuvo por ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y que tuvo que ver con lo de el Holocausto. ¿Alguien que sepa otra cosa más? ¿O nunca escucharon sobre Hitler? Bueno, No eran los que masacraban a los judíos. sí, también. Pero Que- a Freud, gracias, también lo es perseguido por el nazis, porque primero, si ustedes se dan cuenta, pues él era un judío, ¿sí?
Entonces, al ser judío, él se convierte en un enemigo para ellos. ¿Sí? Entonces, desde ahí empieza entonces la persecución en contra de él. Entonces, él viene y se refugia entonces en Londres. Digo por acá. Luego de esto, Freud viene y se da cuenta que hay una intuición fundamental, pero esta intuición fundamental se da con el mecanismo de la represión. Freud es un psicoanalista que se da cuenta que nosotros, los seres humanos, hemos evolucionado en cuestión de nuestras ideas humanas, ¿sí? Porque él se da cuenta que por ahí nosotros presentamos lo que es el mecanismo de represión. Este es un mecanismo de defensa, pero si ustedes se dan cuenta en la imagen que yo tengo, hasta abajo tengo unas olas, arriba tengo un cubo y a la par de ese cubo, tanto de derecha como izquierda, yo tengo unas flechas que van hacia arriba, pero por ahí tiene una quebradura si lo vemos de esta manera. Y vamos a empezar con la carga afectiva. Si nos damos cuenta, cuando yo hablo de carga afectiva, pues me voy a dar cuenta que el contenido no desaparece, sino que permanece en el fondo intentando descargarse, ¿sí? Muchas veces nosotros emocionalmente no nos sentimos bien, pero nosotros no lo manifestamos, no lo decimos, no lo expresamos, no lo escribimos o quizás nosotros no lo notemos. Entonces, toda esa carga afectiva se va hasta el fondo, porque en el fondo pues intenta descargarse de una o de otra manera, ¿sí? Pero si lo vemos de esta manera, esa carga afectiva pueden ser problemas, pueden ser situaciones, pueden ser circunstancias, pueden ser incluso enfermedades físicas, ¿sí? Ahora bien, esa carga afectiva no se va a desaparecer. Se desaparece hasta que usted la expone, hasta que usted la expresa, hasta que usted la cuenta, hasta que usted la siente. Pero en este caso, como estamos hablando de la represión, dice que no desaparece, sino que en este caso se queda en el fondo. Ahora bien, esa represión también actúa como un sinónimo de contener, ¿sí? Generalmente es como castigar, si lo vemos de esta manera, autocastigarnos a nosotros mismos de que algo está ahí, pero hay que siga guardadito. Después de esto tenemos el escape que va a haber retorno. Ese retorno nos vamos a dar cuenta que va a haber una energía reprimida que va a salir disfrazado como síntomas, ¿sí? Ahí entonces nos damos cuenta que esa carga afectiva, pues sí o sí necesita tener lo que es un escape. Entonces en ese escape, pues se da lo que es la energía reprimida. Y esa energía está disfrazada con síntomas como histéricos o neuróticos o sublimaciones que van a ser creaciones culturales. Ahora bien, para que usted entienda un poquito, ¿qué es un síntoma histérico? En este caso, los síntomas histéricos están catalogizados por personas que tienen trastornos psiquiátricos cuando las personas pues tienen explosiones emocionales y no logran controlar lo que son las reacciones. Dentro de esto va acompañado con ansiedad o con síntomas físicos como lo que es una crisis de pánico, porque por ahí entonces se escapa esta carga afectiva y de esta manera usted se da cuenta que está presentando un síntoma. Y si se dan cuenta, tenemos unas como quebraduras de raíz, porque van a ser explosiones que ustedes no van a poder controlar la reacción de la persona o de nosotros mismos. Pero ocurre un bloqueo. Y ese bloqueo se da de manera inconsciente porque impide que el contenido ansioso llegue a la conciencia. Entonces, este escape sale, si lo vemos de esta manera como algo que no puedo controlar, entonces no puede llegar a la conciencia porque impide que sí o sí usted sepa
que va a dañar a alguien, que va a gritarle, que va a herirlo, que va a lastimar, ¿sí? Nuestro inconsciente entonces viene, permítanme, perdón. Entonces nos damos cuenta que en este caso ocurre lo que es un bloqueo, ¿sí? Círculo vicioso o un efecto dominó es. No sé si hay alguna duda por acá con esto del mecanismo de represión. Si no, sigo avanzando. Si hay alguna duda, usted con todo el gusto, por favor, levanta la manita. O en este caso, activa su micrófono porque no los puedo ver. ¿Alguien que levantó por ahí la manita? Yo, licenciada, buenas tardes. Perdón, Buenas una tardes. Bueno, pregunta. ¿En represión también entra cuando una persona es violenta? en ¿En represión también entra el tema cuando una persona es violenta? sí, tiene un problema por ahí, si lo vemos de esta magnitud con su personalidad. Entonces esta persona en su momento va a explotar, va a tener un escape, pero si se da cuenta, en ese escape la persona explota, pero hay un bloqueo porque entonces es violento y después se da cuenta de que, híjoles, herí, lastimé, herí tal vez verbalmente y físicamente, ¿sí? Entonces ahí se da lo que es un bloqueo. Muy bien, gracias. Sí, pero eso pasa hasta que pues ya hubo una reacción y que hubo una persona afectada. Entonces viene la segunda persona y le dice, mira, pasó esto, pasó lo otro, ¿sí? Es por eso que normalmente si hablamos de una violencia, los golpeadores pues están pidiendo perdón constantemente, si se dan cuenta. Si no, y evade esto totalmente y sigue pasando hasta que hay una medida sustitutiva, entonces ahí sí ya se da cuenta. ¿Sí? Sigo acá entonces. Ahora bien, después de esto nos vamos a dar cuenta que va a haber una dinámica de las pulsiones, más conocida como lo que es la tríade. Y vamos a descubrir que esta tríade entonces va a actuar como Eros y como Tánatos, ¿sí? Eros es de líbido y Tánatos es de impulso de muerte. Por ahí pareciera que tienen nombres griegos, ¿verdad ustedes? Ahora bien, esta dinámica de las pulsiones TREV van a ser impulsos, ¿sí? Estos impulsos sí o sí van a ser una estimulación que tienen un origen al interno del cuerpo y una obra de forma consciente. Porque pues, ese impulso sí o sí va a buscar descargarse, ¿sí? Entonces aquí vamos a entender un poquito, primero qué es Eros y luego qué es Tánatos. Eros van a ser todos los impulsos sexuales y todos los impulsos del yo. Cuando yo hablo del yo, hablo de mí mismo, o en este caso, de la persona, ¿sí? También nos vamos a dar cuenta que esos impulsos sexuales y el yo van a estar orientados a la conservación de la especie y del individuo. Entonces, estos sí o sí se van a centrar en la persona, porque van a buscar la distensión y el placer. Cuando yo hablo de una distensión, me voy a dar cuenta que van a ser, en este caso, el estiramiento excesivo de los músculos o los tendones, ¿sí? Ahora bien, si yo hablo de tánatos, me voy a dar cuenta que van a ser impulsos de muerte, porque van a haber impulsos a la repetición, agresión y destrucción, ¿sí? Entonces, aquí hay una repetición constante, ¿sí? Y si hay agresión y destrucción, pues me van a llevar a lo que es la muerte. Pero hay una coacción a la repetición, o sea, una tendencia a retornar a un estado anterior, ¿sí? Y esto se da a partir de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien,
Si nos damos cuenta, con esta gráfica que yo tengo Eros hacia la izquierda y Tánatos hacia la derecha, que en un dado punto, en este dado caso, se van a encontrar. Al momento que estos quedan de cara, nos vamos a también a poder percatar que estos en su momento pues van a chocar, ¿sí? Y cuando en este caso chocan, es porque Freud en varias ocasiones intenta clasificar las energías psíquicas de nuestra mente. Porque primero estamos viendo impulsos sexuales que se tienden a dar a la conservación de la especie y a la conservación del yo, mientras que la libido, o en este caso la energía, se refiere a todos esos impulsos que nosotros tenemos, pero se da cuenta que más adelante se libera el yo, dando a entender que solamente había una energía psíquica. Entonces nos damos cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, él viene y habla de Tánatos, que en este caso se refiere a lo que es la muerte y la destrucción. En los impulsos del yo, sí o sí, vamos a conservar a la persona. En los impulsos sexuales se conserva la especie, mientras que en los impulsos de la repetición, la agresión y la destrucción van a ser impulsos de la muerte. Entonces nos damos cuenta que hay una tendencia que impide la estimulación orgánica o la energía psíquica que crece de manera exagerada. Entonces viene Freud y se da cuenta que por ahí Eros, que sí o sí, nos da como una energía, ¿sí? Mientras que Thanos transforma esa energía en impulsos para que la persona pueda actuar. Y si ustedes se dan cuenta, en ambos se da lo que es, ay, perdón. En este caso, en ambos se da lo que es un placer. Y ese placer va a regular los impulsos. Entonces, al momento de que tenemos pues cierto placer, sí o sí, nos ayuda la libido a poder regular esos impulsos. Pero aquí sí tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Permítame, solo voy a conectar mi computadora que me está tirando que ya no tengo. Ahora bien, entonces si nos damos cuenta, en dado punto, ambas se van a encontrar en su momento de frente, ¿sí? Y la libido actúa como la energía, mientras que los impulsos sí o sí, pues nos van a llevar a tener una consecuencia, o en este caso lo que es una acción. Y esa consecuencia o acción puede ser una agresión y una destrucción. Sigo por acá. ¿Se recuerdan que en la diapositiva anterior o en la primerita yo les puse esta imagen? Pero ahora la vamos a descomponer y vamos a explicar pues, cómo es que está compuesta. Nosotros los seres humanos tenemos tres cosas: inconsciente, preconsciente y consciente, ¿sí? Lo más sonado es el consciente, ¿sí? Es que a veces uno dice, ay, es que de manera consciente sí estoy seguro que sí lo hice. O a veces usted puede decir, ay, es que no, de manera inconsciente no, creo que no. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, el consciente va a ser la punta, el preconsciente va a ser la frontera, mientras que el inconsciente va a ser la profundidad. Y voy a explicar desde el inconsciente hasta el consciente para que podamos entender. Si por ahí usted tiene alguna duda, por favor, me dice. El inconsciente tiene que ver con todas nuestras profundidades. Todo eso que está reprimido, que usted y yo no vemos, todo eso que en dado punto nos lastima en el fondo, pero que usted no es consciente de llevarlo
a la realidad. ¿Por qué? Porque se va a regir por un proceso primario. Ese proceso primario va a tener la búsqueda inmediata de satisfacción o deseo de manera inconsciente, ¿sí? Entonces aquí vamos a darnos cuenta que también que se van a guardar todos los traumas, todos los deseos que la mente en algún dado punto considera inaceptable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos van a buscar satisfacción de manera inmediata, sin buscar una lógica, sin buscar unas reglas, porque en este caso el inconsciente no tiene noción del tiempo ni de lo que es el no, ¿sí? Por eso es que está hasta el fondo. Luego de eso me voy con el preconsciente, que va a ser la frontera. ¿Por qué? Porque aquí tengo recuerdos, ¿sí? Aquí tengo tendencias no conscientes actualmente, pero no hay ningún impedimento que me permitan poder llegar a lo que es la conciencia. En este preconsciente también nos vamos a dar cuenta que ese iceberg está, si lo vemos, justo debajo de la superficie del agua. O sea, a simple vista no lo podemos notar, pero sí lo podemos como que pensar. Y acá, un ejemplo. ¿Alguien se recuerda qué fue lo que cenó anoche? ¿No? ¿No se recuerdan qué cenaron anoche? Sí, licenciada. ¿Qué cenó usted? Yo cené un chuco. ¿Alguien más se recuerda qué cenó? Cafecito con pan. Cafecito con pan. ¿Alguien más que pueda compartir su respuesta? Tortillas doradas con queso. Tortillas doraditas con queso. Ok. Entonces, si se dan cuenta, ese preconsciente actúa como un puentecito para llegar a lo consciente. Porque en este caso, la memoria me ayuda a recordarme lo que pasó ayer. ¿Sí? En este caso, lo que ustedes pudieron cenar ayer. Y cuando yo hablo que controla la motricidad, en este caso, este preconsciente va a controlar mis movimientos. Por eso es que yo me puedo recordar también si cené en la calle, si cené en el cuarto, si cené en la sala y así sucesivamente. Y voy con la punta. La punta va a ser el consciente. Ese consciente va a ser la percepción actual del mundo exterior e interior. Este es el más importante. Si se dan cuenta, es la punta del iceberg, ¿sí? Este sobresale, si lo vemos de esta manera, del agua, porque va a representar todo aquello de lo cual usted se está dando cuenta que está pasando en el momento exacto, ¿sí? Y esto se apoya de los órganos sensoriales como la vista, el oído, el tacto y cualquier otro sentido, ¿sí? Pregunta, ¿se entendió esta imagen de los 3 niveles de la mente? ¿Sí? Bueno, si nos damos cuenta, nosotros creemos que el ser consciente es solo una pequeña noción de lo que nosotros somos en la realidad. Pero si nos damos cuenta, hay más material inconsciente que consciente. Sigo con esto. Ahora, yo ya platiqué de los niveles de la mente, ahora voy a platicar del modelo estructural que se definió según Freud en 1920. Y ahora vamos a hablar del ello, el yo y el super yo. ¿Alguien había escuchado hablar acerca del ello, del yo y del super yo? ¿O nunca habían ustedes escuchado? Sí, licenciada, en el semestre pasado nos explicaban qué era cada una. Entonces ahora ya tengo chance. Por aquí tenía anotados los nombres de ustedes. Vamos a ver. Jonathan, ¿qué sabe usted del ello, del yo y del super yo? Sí.
Ujú. Muy bien, gracias. Sí, muy acertado. Yo espero que la mayoría pues tenga ese concepto, ¿sí? Si nos damos cuenta, yo tengo aquí como una especie como de maquinita que tiene pues por ahí diferentes partes, ¿sí? Y voy a empezar con el ello. El ello es totalmente inconsciente, ¿sí? Porque es la sede de los impulsos. Todo el ello es inconsciente, aunque no todo lo inconsciente es el ello. ¿Por qué? Porque el ello pues va a ser un impulso puro que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, usted puede decir, es que yo lo quiero para allá, ¿sí? O que usted pueda salir corriendo, porque pues puede ser que sí o sí le urge, por ejemplo, llegar al sanitario, ¿sí? Ese ello también, si nos vamos a dar cuenta, va a tener un motor principal. ¿Y cuál va a ser el motor principal del ello? El principio del placer, ¿verdad? Imagínese, son las 4 de la tarde, por ejemplo. Usted está sudando la gota amarga en su trabajo. Está cansado, siente que ya no, que el calor es exagerado. Y usted inmediatamente viene y se pone a pensar en una Coca-Cola bien fría. Imagínese esa Coca-Cola, imagínesela por ahí. Entonces, ese ello sí o sí actúa como alguien que va a complacer los deseos. Entonces puede hacer que usted al salir de su trabajo, lo primero que vaya a hacer es complacer ese ello y va a buscar lo que es una Coca-Cola, ¿sí? Ayer con los docentes que trabajamos día domingo en Juventud de la Promesa, dando clases, yo llevaba mi almuerzo y ellos, un grupo de ellos pidió McDonald's. A mí me encantan las papas de McDonald's, pero yo ya sabía que yo llevaba un almuerzo, que llevaba un postre y que llevaba lo demás. Entonces yo empecé a comer, ellos empezaron a comer, pero cuando yo vi las papitas fritas, miren ustedes, yo parecía, no sé si de aquellas personas que tienen antojos, y decía que alguien me diga, le voy a combinar una papita. Nadie me combinó una papita a ustedes. Miren ustedes, yo pasé con el sabor de las papitas toda la tarde. Al terminar la jornada de dar clases en la tarde, yo salgo, inmediatamente paso a un McDonald's y me compro mis papitas, ¿sí? Porque entonces me doy cuenta que ese ello funciona como alguien que va a cumplir mis deseos, ¿sí? O en este caso va a satisfacer un placer que yo puedo tener. Ese placer muchas veces va a actuar sin un filtro, ¿sí? Porque no va a ser ni moral ni va a ser lógico, ¿sí? Yo necesito complacer mi deseo y por lo tanto voy a buscar cómo complacerlo, ¿sí? Pero luego de esto también tengo el ello hasta arriba, donde ustedes también se dan cuenta que está, porque entonces actúa tanto arriba como abajo. Y ahorita van a ver por qué es que actúa, si nos damos cuenta, arriba y abajo. Luego de esto va a estar el super yo. Ese super yo, ustedes, va a ser como un juez, ¿sí? Un juez moral. Este tiene una introyección a las órdenes y prohibiciones de los padres y la sociedad, porque va a actuar como un heredero complejo de Edipo. Este tiene una fuerza impulsiva que se conoce como la fuerza del ello para castigar, ¿sí? Entonces, este super yo va a castigar al ello, porque como ese super yo es como un juez, sí o sí va a castigar al ello por andar complaciendo, si nos damos cuenta en este caso, los impulsos y deseos que la persona va a tener, ¿sí? En este caso, el super yo tiene un motor. Ese motor va a ser la perfección y la moral, ¿sí? Este nos va a castigar con culpa si nos salimos de la norma,
¿sí? Es por eso que antes nuestros papás, cuando nosotros hacíamos algo que no estaba de acuerdo a las normas de la casa, pues entonces venía lo que era el castigo o el cinchazo, ¿sí? Porque sí o sí, yo me recuerdo que en su momento nosotros con mi hermano no teníamos permiso de salir a jugar en las tardes, porque en las tardes entre semana teníamos que hacer tareas. El fin de semana se nos daba el tiempo de jugar. Yo me recuerdo que un viernes por la tarde salimos a jugar con mi hermano a la calle. Y en una de esas tiramos un pelotazo y quebramos el vidrio de la ventana de nuestra casa. Entonces cuando llegó mi papá, dijo, bueno, ¿quién les dio permiso a salir a jugar si ustedes sabían que tenían que hacer tareas? Entonces yo me recuerdo bien que dijimos con mi hermano que teníamos ganas. Entonces mi papá dijo, ustedes ya saben que no tenían permiso porque esas ganas tenían que quedarse para el día sábado. Entonces viene y nos pega, ¿sí? Porque pues teníamos una prohibición de parte de mi papá y por no cumplirla, pues por ahí el super yo, si lo vemos, nos castigó, ¿sí? Ahora bien, si yo hablo del yo, es un mediador. Ese es un mediador entre el super yo y entre el ello, porque tiene la función de poder controlar, ¿sí? Y va a controlar los impulsos del ello y del yo, perdón, del super yo y del ello en el mundo exterior. Ese yo también va a ser un mediador realista, donde nos ayuda a poder racionalizar, a poder analizar. Si en este caso yo estoy en mi realidad, en este caso no estoy equilibrando mi realidad con los otros dos. Entonces ese yo viene así como, miren, cálmense, ¿sí? Por favor, necesito que se calmen, necesito que aterricen en la realidad y que se busque una solución para poder satisfacer poco a poquito lo que el ello está pidiendo sin que el super yo se sienta culpable o se sienta castigado. Si usted está sometido a una dieta extrema, usted sabe que ese yo sí o sí le ayuda a usted a mediar, ¿sí? Bueno, no puedes comer azúcar, pero una media cucharadita de azúcar en el cafecito para que pues el ello complazcamos el deseo que tiene por ahí y el super yo pues pueda darnos a nosotros como que ese permisito, ¿sí? Voy con el siguiente. La economía de la mente con el placer versus la realidad. Sigo viendo que Freud, entonces, en este caso, se da cuenta que nosotros tenemos un principio de placer, pero tenemos un principio de la realidad, ¿sí? Y aquí sí hay una como disputa porque en el principio de placer, la persona busca un placer, la persona va a buscar un nivel placentero como le sea lo más posible, ¿sí? Y esto va a estar ligado al proceso primario del inconsciente. ¿Por qué? Porque la fuerza, si ustedes se dan cuenta, la flechita que yo tengo va hacia abajo. Eso significa que hay una fuerza que impulsa hacia abajo en la balanza, porque esto va a representar nuestra tendencia natural a buscar gratificación de manera inmediata sin buscar lo que es el dolor, porque yo de manera inmediata necesito buscar sí o sí lo que es el placer, ¿sí? Y este está ligado a lo que es el inconsciente y al ello, porque no sabe esperar. Por ejemplo, si usted tiene hambre, sí o sí usted quiere comer ya. Si usted está cansado, lo que quiere hacer es dormir, ¿sí? Y usted no está buscando, en este dado caso, si tiene dolor o si le va a costar. Usted sí o sí necesita descansar o necesita comer. Pero si nos damos cuenta, en medio de esa balanza hay un principio de la realidad, porque ese principio de la realidad busca que el placer esté limitado a lo que es el ambiente exterior. En este caso, se apega un poquito a lo que es el preconsciente y el yo, porque trata de inhibir la acción hasta identificar que ese objeto oportuno en el mundo real sea un proceso secundario, ¿sí? ¿Cómo funciona entonces? Su trabajo entonces del principio de la realidad
es poner un freno antes de actuar, para que así la realidad le ayude a usted poder aterrizar y poder darse cuenta si el momento es el oportuno o en este caso pues no es el momento oportuno, para que después tengamos un beneficio o tengamos lo que es un castigo, que la realidad evita que usted tenga un castigo. Luego de esto nos vamos al principio de la realidad. Va hacia arriba, la fuerza va hacia arriba y tenemos un cubo. Aquí se va a dar un conflicto. Cuando el yo falla, en esta mediación van a surgir los síntomas neuróticos, desmayos o parálisis como indicio de que algo anda mal, ¿sí? En este caso, ese conflicto podría hacerse la pregunta de qué pasa cuando el yo no puede medir entre ambos. Entonces surge lo que es un principio del placer que va a ser demasiado fuerte o el de la realidad en este caso va a ser demasiado rígido que va a dar lo que es angustia. En este caso, si nos damos cuenta, yo menciono algunos síntomas neuróticos como el desmayo y la parálisis. Aquí van a ser, en este caso, síntomas que no van a repercutir por tener alguna causa física, porque van a ser señales de alarma que el cuerpo va a darles a ustedes a conocer, porque en ese principio de la realidad va a haber un deseo de manera inconsciente que no se está procesando de la mejor manera con la realidad. Entonces está bloqueando con demasiada fuerza ese principio y por lo tanto ocurre lo que es un desmayo. Ahora bien, el desarrollo psicosexual de la libido. Y acá tenemos 4 fases. La fase 1 es la oral, donde el placer se va a centrar en la boca y en los labios, ¿sí? En este caso estamos hablando de un bebé, ¿sí? Un bebé encuentra lo que es el placer en el pecho materno, porque está utilizando lo que es la boca y los labios para poder ser alimentado. Luego de esto nos damos cuenta que tenemos lo que es una fase anal. Esa fase anal va a encontrar un placer que va a estar ligado al proceso de la eliminación y retención de heces. Esto va asociado al orden, a la avaricia y a la testarudez. Esta fase se da normalmente en los niños, pero también si lo vemos de esta manera, pues se compara un poquito con nosotros los adultos, porque al momento de que nosotros orinamos o defecamos, sí o sí, usted se siente tranquilo, se siente satisfecho, más cuando usted anda en algún viaje o en algún lugar donde usted se está aguantando las ganas, ¿sí? Tenemos lo que es la fase 3, que es la fase fálica. Hay un gozo a través de los órganos genitales, ¿sí? Las fases anteriores, entonces, fase oral y fase anal y fase fálica, van a dominar lo que son los pregenitales. Aquí, entonces, en este caso, los niños van a empezar a descubrir que pues ellos cuentan con un aparato reproductor, ya sea femenino o masculino. Pregunto, ¿alguien ya visto que los niños entre 4 o 5 años tienen la manita metida dentro de sus partes íntimas? ¿No? O los que por aquí ya tuvieron hijos, que ya crecieron, no sé si por ahí se dieron cuenta de este hecho. Sí, licenciado. ¿Sí? Esto pasa porque ellos están descubriendo, ¿sí? Están descubriendo por ahí que pues el cuerpo tiene pues estos órganos reproductores, ¿sí? Y se da cuenta que mediante estos órganos reproductores pues ya han tenido, si nos damos cuenta, pues por ahí un desarrollo, ¿sí? Entonces ellos están en esa fase de descubrir, pero cuando somos adultos, ustedes saben que estos aparatos reproductores en ambos sexos pues pueden servir para varias cosas. Primero, para las relaciones sexuales. Segundo, para lo que es, en este caso, para que se dé la
fecundación, ¿sí? Luego de esto tenemos lo que es la fase genital, que es una organización sexual. Definitivamente, esta fase genital se da en la etapa adulta, porque entonces se integran las fases anteriores, ¿sí? Y en este caso también, esta fase genital sale al mundo exterior, porque entonces se empiezan a formar lo que son las parejas, ¿sí? También al momento que se dan estas parejas, pues ya entramos un poquito al tema de lo que es el matrimonio, porque entonces aquí ya se da lo que es la fecundación, la gestación, el embarazo, y sale, en este caso, de dos personas, pues otra persona que en este caso va a ser el hijo. Sigo por acá. ¿Habían escuchado hablar acerca del complejo de Edipo? O por ahí han escuchado que dicen, ay, es que el nene está enamorado de la mami o la nena está enamorada de su papi. ¿Han escuchado? ¿No? Fíjense que no sé quién tendrá su micrófono por ahí activo para que pueda apagarlo y así no nos dé interferencia. Va. Es el complejo de Edipo y la era de latencia. En la imagen que yo tengo a mamá, tengo a papá y tengo a un niño. Pero, si se dan cuenta, están entrelazados mamá y papá con el niño porque hay un super yo de latencia. ¿Cuál es el conflicto que se va a dar en este complejo de Edipo? Va a estar primero basado en un mito griego, porque aquí se da un deseo que se origina en el niño y el deseo de ese niño es eliminar al padre para gozar el favor afectivo y sexual de la madre. Ponemos el complejo de Edipo porque es relación de mamá con niño. El conflicto que tiene el niño sí o sí es poder eliminar al papá, porque en este caso necesita que la mamá todo el tiempo esté con él, que lo abrace, que lo acaricie, que le dé de comer, que supla sus necesidades, que lo acompañe. Y en este caso, si nos vamos del lado afectivo, son emociones y sexuales, porque en este caso el bebé desde que nace sabe que la mamá por ahí va a complacer la necesidad de poder darle de comer, ¿sí? En este caso también se tiene la teoría de que el niño, como ve a la madre como su todo, en dado momento, incluso hasta le dice, mami, cuando yo sea grande, quiero que te cases conmigo, ¿sí? Porque de manera inconsciente, pues no quiere quitarse ese desapego. Pero hay una ambivalencia y una culpa que va a generar identificación, pero también rivalidad. Entonces surge lo que es el temor a la castración como lo que es un castigo. Luego de esto me voy a una resolución que va a ser la superación del complejo, que va a estar marcada por el inicio del periodo de la latencia. Antes de pasarme a lo que es la resolución, nos vamos a dar cuenta que en esta ambivalencia y culpación con el temor a la castración, el niño teme que sus deseos prohibidos traigan un castigo severo por parte del padre. Y por eso es que se da el temor a la castración. Porque al niño en este caso, pues lo que más miedo le va a dar es que el padre pueda castigar. Porque mamá no va a castigar, ¿sí? Entonces, para que el niño pueda evitar ese peligro, él decide rendirse, o sea, necesita tener una renuncia hacia su madre, pero también él va a identificarse porque se va a dar cuenta que no puede vencer a su papá. Entonces, como no puedo vencer a mi papá porque si me castiga, entonces empieza como que a unirse a su papá, ¿sí? Ahora bien, en ese periodo de latencia va a ser el descanso, ¿sí? Una vez resuelto el conflicto del niño con el papá, se va a dar cuenta entonces que en este caso pues tiene un descanso. O sea que va a poder canalizar esas energías en lo que son cosas como por ejemplo hacer deporte, jugar con otros niños, y también cuando yo hablo de latencia voy a hablar
de los impulsos que están dormidos o que pues se espera que se llegue hasta hasta la pubertad para que estos puedan fluir. Tenemos un resultado porque van a haber tendencias sexuales. Esas tendencias sexuales se van a sublimar porque entra lo que es la moral, ¿sí? El niño se da cuenta entonces que más adelante no se va a poder casar con su mami porque pues es su mamá, ¿sí? Entra el pudor y el rechazo de las experiencias sexuales desde el nacimiento del super yo. Ahora bien, ¿cómo entra en juego entonces el desarrollo del yo y el frente de la ansiedad? Y si se dan cuenta, por aquí pareciera que tenemos lo que es un castillo, porque van a entrar un mecanismo de defensa. Ahora bien, ese mecanismo de defensa va a ser una herramienta del yo para poder lidiar con la ansiedad neurótica, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos mecanismos de defensa? La proyección, la negación y la formación reactiva. Esos son mecanismos de defensa que nosotros tenemos ante una situación que no es cómoda, que no es agradable y que pues yo no me siento seguro con esta situación. Ese mecanismo de defensa, si también lo podemos ver acá, es como un escudo protector que está protegiendo una muralla, ¿sí? Porque entonces yo necesito que la persona no se desmorone por esa ansiedad que está sintiendo, por esa negación que la persona está teniendo. Cuando yo hablo de una negación, me voy a dar cuenta que la persona se va a rehusar a aceptar que una realidad dolorosa sí existe. Y en esa relación, por ejemplo, la persona que va a tener un problema con el alcohol va a negar rotundamente que no es un alcohólico, ¿sí? En la proyección es como cuando usted ve a los demás como algunos defectos o impulsos que nosotros mismos tenemos, pero que no queremos aceptar. Un ejemplo claro de esa proyección, decir, yo no soy envidioso, tú eres el envidioso, ¿sí? Pero nosotros sí tendemos a ser envidiosos. ¿Cómo entra en juego la forma reactiva? Esta forma reactiva entra en juego porque va a actuar de forma a lo que realmente nosotros sentimos. Un claro ejemplo de esto es ser excesivamente amable con alguien que en el fondo usted detesta, ¿sí? Ahora bien, si nos damos cuenta, esa ansiedad neurótica va a esperar un peligro que no sea verbal frente al ser inconsciente, pero esa ansiedad real me va a dar una previsión de un peligro, en este caso externo, como lo que es lo conocido. Pero si nos damos cuenta, tengo un narcisismo primario al ideal. El niño abandona la autosatisfacción por un yo ideal dictado por las críticas de los padres y la sociedad, porque entonces se da una brecha entre el yo actual y el yo ideal que genera lo que es una represión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso, de un ideal del yo o de un narcisismo primario, nos damos cuenta que cuando nosotros somos bebés, nosotros de manera inconsciente creemos que somos el centro del universo. Entonces ahí entra lo que es un narcisismo primario. Una persona narcisista es aquella que se cree el centro de todo y que todo debe de girar alrededor de esa persona. Y el yo ideal entonces va a actuar como una visión perfecta de nosotros mismos que intentamos alcanzar al momento de ser amados y aceptados. Pero aquí hay una brecha entre el yo actual y el yo ideal. Este va a ser un problema que nunca nosotros vamos a ser tan perfectos como ese yo ideal, porque ese yo ideal es una idea que se va creando o se va generando una represión, que en este caso va a generar un malestar.
Ahora bien, tenemos un costo psicológico de la civilización y lo tenemos como una cultura de fuente de nerviosismo y como una religión. Nos damos cuenta que Freud indica que los humanos necesitan una cultura para evitar el caos de los instintos puros. Sin embargo, esa cultura exige renunciar a la satisfacción de impulsos, porque hay una posición ambigua de un deseo y de un rechazo a la cultura, que esto genera un nerviosismo constantemente, ¿sí? Normalmente nosotros estamos en constantes grupos donde nosotros estamos por ahí deseando ser aceptados y acoplarnos pues a ese grupo que nosotros necesitamos pertenecer. Pero también entra en juego la religión, porque Freud la pone como tres conceptos. Primero, como una compulsión neurótica que va a ser el fruto de una ansiedad y de ritos repetitivos, pero también como un complejo de Edipo, porque se ve a Dios como el Padre antiguo, como una ilusión, porque sea una creación de un ser omnipotente ante la impotencia humana, ¿sí? Entonces, por ahí sí nos damos cuenta que hay un costo psicológico de nuestra civilización. Ahora bien, tenemos lo que es la terapia psicoanalítica, el hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Entonces van a llegar con ustedes quizás pacientes que les van a decir, es que mire, yo todo lo hago de manera inconsciente. Entonces va a entrar en juego una terapia psicoanalítica porque todo eso que está de manera inconsciente, pues hay que llevarlo al consciente. ¿Y cuál va a ser el objetivo entonces de esa terapia psicoanalítica? Va a realizar un diagnóstico profundo que va más allá de los síntomas de la persona para poder llegar al fondo de las causas. Estas causas suelen radicar en los primeros 5 años de vida de cada ser humano. Por eso es que vemos que hay muchas personas jóvenes buscando parejas adultas porque por ahí no tuvieron amor de mamá o amor de papá que se tuvo que haber dado en los primeros 5 años de vida. Entonces, como yo no tuve ese amor de papá y de mamá en mis primeros 5 años de vida, sí o sí yo necesito buscar en mi etapa adulta, ¿sí? Y aquí entra en juego lo que es el insight. Este insight no va a ser intelectual, es un proceso de vivencia emocional que se logra cuando el paciente comprende y vive personalmente las causas profundas de su problema, porque entonces lo estamos ayudando a descubrir cuál es el trasfondo de este problema. Entonces, cuando yo logro que el paciente pueda comprender esta situación y aprenda a vivir con esto que está teniendo, entonces está dando lo que es un insight. ¿Cuál es la meta entonces de esta terapia psicoanalítica? Ayudar al paciente a fortalecer su yo, controlando tanto las exigencias del ello como la severidad del super yo. Ahora bien, dentro de este psicoanálisis freudiano, vamos a tener herramientas del analista y tenemos 3 herramientas. Primero es la regla de la libre asociación. El paciente debe de comunicarles a ustedes todo lo que pasa por su cabeza, ¿sí? Así sea tan absurdo, tan ilógico, sí o sí debe contarlos, porque entonces nosotros vamos a ayudar a que él pueda eliminar la selección voluntaria para sortear las defensas. Luego de esto tenemos la interpretación del sueño, donde se distingue entre el sueño manifiesto, o sea, lo que me está contando, lo que me está diciendo, entre el sueño latente, que va a ser el contenido censurado. Muchas veces nosotros soñamos cosas con otra persona, pero son cosas delicadas, por ejemplo, que la gente va como que a cambiar, ¿sí? Vos fíjate que yo te soñé, que esto y lo otro, pero en sí no logra decir todo ese sueño porque hay contenido censurado. Entonces aquí entra en juego los principios aplicados a lo que es el determinismo, la resistencia, la regresión y el simbolismo.
el encuadre va a ser un setting que es el uso del diván. Yo honestamente no utilizo el diván en mi clínica porque primero no tengo el espacio suficiente y segundo, ese diván tiene una función, ¿sí? Pero trabajo en un colegio donde sí utilizamos este diván porque ese diván tiene una figura visual para que en este caso pues pueda ver que su paciente está ahí sentado. Y ese encuadre tiene sesiones de 50 minutos para aislar la terapia del contacto cotidiano, ¿sí? Yo hace años cuando hice mi práctica utilicé este diván porque en la clínica de la universidad pues estaba y este sirve para trabajar muchas técnicas. Había una persona que llegaba conmigo que estaba en un estrés exagerado y la persona no podía dormir. Entonces yo apliqué una técnica de relajación y la persona utilizó este diván, para poder descansar. Entonces la persona pudo ver la diferencia entre descansar y dormir, ¿sí? Y ahí me fue ayudando a mí para poder ayudar a la persona pues con la situación que estaba llevando. Ahora bien, el teatro del inconsciente, transferencia y contratransferencia. La transferencia se da, a ver si alguien ve por acá, alguien que me ayude a leer esta diapositiva, por favor. Transferencia. El paciente ¿No? ¿No hay traslada, algún volumen? no sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me Eh, escuchan? Transferencia. El paciente traslada al terapeuta impulsos y sentimientos derivados del pasado, generalmente hacia padres o hermanos. El paciente revive el trauma en el aquí y el ahora del consultorio. Transferencia. Sentimientos e impulsos que surgen en el propio terapeuta hacia el analizado. La dinámica curativa. El terapeuta debe ser psicoanalizado previamente para controlar su contratransferencia. La cura se realiza en este juego mutuo. Perdón, es que estoy desde mi celular. Suscitando, Sí, sí, me parece. controlando e interpretando estas transferencias. Muy bien. Entonces, transferencia se da de paciente a terapeuta. Entonces viene el paciente y le puede decir a usted, ay, es que mire, usted se parece a mi mamá, ¿sí? O usted actúa como mi papá. Si el paciente llega con esta idea, sí o sí, usted debe de hacer un freno o referir, porque entonces el paciente no lo está viendo como su terapeuta, lo está viendo como su mamá y como su papá. Y ahí sí caemos en un dilema, ¿sí? Porque entonces, sí o sí, el paciente revive ese trauma en el aquí y en el ahora, ¿sí? La contratransferencia. En este caso, la contratransferencia dice que van a haber sentimientos e impulsos que surgen en el propio terapeuta hacia él analizado. Entonces, puede ser que en este caso usted como psicólogo se dé cuenta que esa persona que está siendo su paciente, usted puede decir, ay, es que se parece a mi hijo, se parece a mi expareja. Aquí tenemos un problema, ¿sí? Porque entonces usted ya no lo va a ver como con ojos de paciente, sino como con ojos de un familiar, de un hijo o de una expareja. Entonces aquí usted ya no da un aporte clínico, sino que se desvía. En conclusiones, entonces, con el legado y la crítica tenemos aportes extraordinarios. Tenemos un descubrimiento de la importancia crítica del inconsciente y su relación con la neurosis. Tenemos una primera teoría estructurada de la personalidad y la motivación humana. Tenemos conceptos que hoy forman parte del bagaje común de toda psicoterapia. Pero tenemos insuficiencias metodológicas, tenemos una generalización. Tienen datos de toda la psicología humana. O tenemos una omnipresencia del placer, donde se da la teoría del placer, de la lucha por explicar acciones postedónicas como el autosacrificio o el idealismo, y tenemos la falta de universalidad.
Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá o algún comentario? Un poquito, miren, honestamente es un poquito complicado entender a grandes rasgos lo que es el psicoanálisis de Freud, porque este es un tema para un semestre completo, ¿sí? Pero como el curso es escuelas de la psicología, nosotros estamos tocando generalidades para poder entender cómo es que estas escuelas están sostenidas sí o sí a lo que es hoy en día la psicología, ¿sí? El psicoanálisis es un poco complicado de poder entenderlo porque miren ustedes, todo es psicoanálisis, ¿sí? Y para esto, pues hay clases más extensas. Nosotros en la universidad, si nos damos cuenta, pues vemos generalidades que nos sirven. Por ejemplo, el inconsciente, el consciente, el ello, el yo, el super yo. Cómo es que este psicoanálisis se centra en problemas de la persona, cómo tenemos impulsos, cómo tenemos deseos y cómo por ahí se va desarrollando pues la estructura de la personalidad, cómo entra en juego el ello, el yo, el super yo, el inconsciente y el preconsciente. Muy bien, voy a compartir en este momento entonces la asistencia con ustedes y por favor, si estudie para su parcial, yo espero que puedan estar todos para que sí, pues usted no tenga que pagar 200 quetzales, usted tiene la facilidad que es de manera virtual, ¿verdad? Entonces ahí sí que hay que aprovechar, por favor. Ahí está lo que es la asistencia para que usted pueda llenarla, por favor. Y me dio mucho gusto verlos el día de hoy. Que tengan feliz tarde y solo me quedo con Merlin. Feliz noche, licenciada. Gracias, Listo, igualmente. Feliz licenciada. noche.